Dime. Te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias porque nos permites tener nuevamente la oportunidad de vivir tu palabra, de revisar tu palabra, de sentir que eres un Dios amoroso, que eres un Dios cariñoso, que eres un Dios bueno, que eres un Dios compasivo, que eres un Dios que tienes tanta misericordia por nosotros. A cada instante nos lo demuestras. Así que, Padre, te pedimos que el Espíritu Santo que habita en nosotros sea el que nos permita conocer más de tu palabra. Hoy, Señor, queremos someternos a ti, Señor. Queremos que seas tú el que te enseñorees sobre nuestras vidas. Pon, Señor, un manto de gracia sobre nosotros y pon un espíritu noble, un espíritu con hambre de conocer de tu palabra, para que podamos disfrutar de ti, para que realmente esta sea una cena de la palabra de Dios. Así que te pedimos, Padre, todo tu amor, toda tu misericordia, todo tu poder sobre nosotros, toda tu unción, para que podamos predicar tu palabra y para hacerlo de la mejor manera. Así que, Padre Celestial, en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidas todas. Este es el tiempo de estudio bíblico. Yo soy Edison Cárdenas y esta es la Iglesia Espíritu y Verdad. Y hoy tenemos un tema interesante. Ustedes saben que esta no es una prédica, sino se trata de una enseñanza. Y el tema para ahora que el Señor me ha puesto en mi corazón para ofrecerles es el tema de la obediencia. Y estoy seguro que muchos de nosotros recordamos nuestra época de infancia y que relacionamos el tema de la obediencia justamente con eso, con cuando éramos niños, ser obedientes o no. Y honestamente me gustaría que hagan un análisis interno de si ustedes de niños fueron obedientes o fueron desobedientes. Aquí en mi casa mis mujeres están riendo y están esbozando una sonrisa justamente por eso. Y seguro que en sus casas también pasa lo mismo. ¿Fueron o no fueron personas obedientes? Y seguramente si fueron desobedientes en sus casas cuando niños, sus padres se encargaron de que vuelvan al redil y seguramente utilizaron algún método no un tanto para que ustedes vuelvan a ser obedientes. Y ahora que ya somos padres y que tenemos hijos, seguramente lo que buscamos es que todos nuestros hijos, nuestras hijas, sean personas obedientes, porque caso contrario van a generar un conflicto. Todo ser humano, lo primero que quiere hacer es hacer su propia voluntad. Eso es algo innato en la persona. El hombre no quiere seguir reglas, el hombre no quiere seguir preceptos, el hombre no quiere seguir modelos, el hombre quiere hacer lo que le place, lo que le gusta, lo que le nace. Esa es la naturaleza propia del hombre. Pero nosotros sabemos que vivimos en un mundo que está basado por leyes. Y hay una ley que es la ley de la gravedad, que todos conocemos y que debemos obedecerla. Y esa ley de la gravedad dice que si yo me subo a un edificio de 4 metros de altura y me lanzo de él, seguramente voy a terminar fracturado, sino muerto. Eso quiere decir que a pesar de que nos gusta hacer lo que nos place, tampoco lo podemos hacer porque hay leyes que podemos romperlas y esa ruptura de esas leyes va a generar, obviamente, consecuencias negativas para nosotros y para nuestra vida. Ahora, miremos lo que dice la Biblia respecto a la obediencia. Y recuerden, mis hermanos, que la primera cosa que salió mal o que falló el hombre en cumplir fue el ser obediente. Y eso pasó, como lo hemos hablado varias veces, en el huerto del Edén. Y lo primero que hizo el hombre fue desobedecer la ley de Dios. Y eso generó todo lo que ahora conocemos como nuestro mundo caído. Miren lo que dice Hechos 5:29, y este es un versículo que quiero que lo leamos y que se quede en nuestra mente. Hechos 5:29. Dice la palabra del Señor en Hechos 5:29.
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el contexto de este versículo es justamente cuando Pedro con algunos de los discípulos fueron encarcelados por los sacerdotes de esa época porque les habían advertido de que dejen de predicar la palabra de Dios y dejen de hacer obras o milagros en el nombre de Jesús y que dejen de hacer ese tipo de cosas y que no enseñen a la población en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos fueron encarcelados. Los apóstoles en la noche fueron liberados por un ángel y al siguiente día, a pesar de todas las advertencias de estos sacerdotes, de estos escribas, de estos maestros de la ley, los discípulos del Señor estaban nuevamente en el templo enseñando la palabra, sin hacer caso a lo que el hombre les dijo y haciendo caso a lo que dijo Dios que debían hacer. En este caso, lo que dijo Jesús que debían hacer. Por eso nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué prefiere hacer usted? ¿Usted prefiere obedecer al hombre antes que a Dios? Y cuando estamos hablando de hombre, no solamente nos estamos refiriendo a las otras personas que están a nuestro alrededor, también nos estamos refiriendo a nosotros mismos. ¿Qué preferimos? ¿Obedecernos a nosotros mismos antes que a Dios? Esta es la pregunta. Y para ponernos más en contexto, quiero que vayamos a Mateo 21, 28 y miramos una parábola del Señor que no es muy conocida. Mateo 21, 28, para que podamos entender exactamente de lo que se trata el obedecer, la obediencia. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero, le dijo, el padre le dice al primer hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. El 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mire lo que dice este pasaje. Vemos una parábola que no es muy conocida, no es muy predicada, pero nos está sirviendo a nosotros como ejemplo de lo que significa la obediencia. El Señor en el contexto estaba junto con los sacerdotes, estaba con los maestros de la ley y él lanza esta parábola haciendo referencia a que estos maestros de la ley, estos sacerdotes, le estaban preguntando a Jesús, ¿y tú, Jesús, con qué autoridad haces estas cosas? ¿Para qué? Para que, denigrando la autoridad de Jesús, ellos puedan, los sacerdotes, justificar sus acciones. Lo mismo nos suele pasar a nosotros, porque si nosotros hacemos algo que no es lo correcto, y si eso que no es correcto está bajo nuestro propio estándar, entonces nosotros estamos justificando nuestras malas acciones. Pero si ponemos la medida de Dios respecto a nuestras acciones, entonces va a haber una diferencia muy grande entre lo que es correcto y nuestras acciones. Aquí está el estándar de la santidad y de la justicia de Dios, mientras que nuestro estándar está al mismo nivel de nuestras acciones. Por eso la pregunta, ¿a quién queremos nosotros obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto obviamente es obedecer a Dios, porque haciendo eso, nosotros vamos a obtener bendiciones. Caso contrario, vamos a obtener para nosotros
No maldiciones, sino consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Como les digo, esta parábola está directamente relacionada para mostrarle a la gente que hay hombres que en primer lugar dicen no a la palabra de Dios, sin embargo después se arrepienten y luego sí van y hacen la voluntad del Padre. Es justamente lo que pasa con el primer hijo. El primer hijo le dice, no, yo no quiero ir a trabajar en tu viña, Padre. Sin embargo, después él se arrepiente y luego va y trabaja en esa viña. Sin embargo, el segundo hijo es el que le dice, sí, padre, yo voy a trabajar contigo. Sin embargo, él no va. En el caso del segundo hijo estaríamos hablando de aquellas personas religiosas, de aquellas personas que basan todo su accionar en la vida en una mentira. Están cubiertos por la hipocresía, porque no están haciendo lo que dicen que quieren hacer. Muchos religiosos y muchos hermanos cristianos decimos o hacemos que adoramos a Dios y que obedecemos a Dios cuando internamente no lo hacemos. Estoy seguro que también ese es su caso. Cuando nos sentimos confrontados por cualquier persona respecto a nuestro testimonio, lo que sale a flor es, lo primero, cuidar nuestra integridad. Y eso significa hablar de hipocresía. Porque queremos poner delante de nosotros un delantal para que la gente que está afuera vea en nosotros un manto de gracia, un manto de misericordia, un manto de verdad, un manto de justicia. Por dentro nosotros no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino estamos haciendo nuestra propia voluntad. Y aquí viene otra pregunta. En esta vida cristiana y dentro de las personas que usted conoce, ¿ha visto hombres de Dios cristianos que se sienten en victoria? ¿Que gozan y viven su vida en victoria? Recuerde a los hermanos de la congregación. Recuerda a aquellas personas con las que usted se relacionó en la época de congregación. Usted veía personas o a todas las personas que se sentían con gozo, con gracia y se sentían en victoria. Seguramente muchos sí y seguramente muchos no. Y ahora la pregunta es, cuando usted se mira al espejo, ¿usted se ve como una persona que está en gozo, que tiene gracia y se encuentra en victoria? ¿Será acaso que dentro de usted siente que no le está haciendo caso al Señor en todo? ¿No está obedeciéndole al Señor en todas las cosas? ¿Será acaso que el Señor le ha dicho a usted que usted tiene que arreglar cuentas con alguna persona con la que se enemistó hace mucho tiempo y sin embargo hasta el momento no lo ha hecho? ¿Será acaso que el Señor le ha dicho que usted vaya donde una persona para que usted le hable de su palabra y le traiga a los pies de Cristo y no lo ha hecho? ¿Será acaso que el Señor está poniendo una carga en su corazón para que vaya y visite a un enfermo y le hable del Señor a ese enfermo para traerle paz y tranquilidad y sanidad? ¿Será que el Señor le está hablando a su conciencia y le está repitiendo varias veces y usted no quiere obedecer al Señor? ¿Será acaso que el Señor le está confrontando en este momento con lo que Él ya le ha venido diciendo? Solo usted sabe la respuesta, yo lo sé. Pero, ¿qué es la obediencia? La obediencia es la acción de obedecer, es la sumisión de una persona a otra. ¿Qué es obedecer? Someterse a la voluntad ajena y ejecutarla. Eso significa obedecer y eso es la obediencia, someternos voluntariamente a los designios de otra persona. ¿Por qué? Porque estamos seguros que los designios de esa persona están por sobre nuestra voluntad. Y mire, la obediencia implica cumplir con los siguientes puntos para perfeccionarla. Y aquí hay una lista. Primero, atención. Al prestar nuestros sentidos e intelecto al requerimiento de quien demanda la obediencia. Segundo, la reflexión.
Meditación cuidadosa de las implicaciones y demandas asociadas al requerimiento. Tercero, el compromiso. Al aceptar la total responsabilidad asociada al cumplimiento de la voluntad de quien nos estamos sujetando para obedecerlo. Cuarto, confianza. Al aceptar la validez y necesidad del requerimiento hecho. Quinto, exactitud. Al aceptar el método y forma necesarios para cumplir lo solicitado. Sexto, ejercicio de la voluntad. Al decidir cumplir el requerimiento por voluntad personal sin coacción de ningún tipo. Y finalmente la séptima, acción, que es el ejecutar el requerimiento de la otra persona. Ahora, si éramos pequeños y éramos desobedientes cuando mirábamos la correa de nuestro padre o la correa de nuestra madre, éramos llamados a entrar en nuestros cabales para obedecer la voluntad y para ser obedientes con nuestros padres, ¿verdad? Ahora que somos grandes, Dios no puede hacer lo mismo. No puede mostrar su vara o como el pastor no puede coger su vara para golpear a los borreguitos, a las ovejas para que vuelvan al redil. Nosotros, personas independientes, no podemos someternos a la autoridad de Dios por imposición. Nosotros tenemos que obedecer al Señor bajo nuestra propia decisión. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. Y lo que tenemos que entender es que obedeciendo al Señor nos va a ir bien. Y hay un viejo adagio que dice, el que obedece no padece. Seguramente eso es lo que tenemos que obedecer y eso es lo que tenemos que hacer. Porque si el Señor nos pide que hagamos algo o varias cosas, estoy seguro que si nosotros cumplimos con lo que Él nos pide, nos va a ir muy bien en la vida. Solo el Espíritu Santo, por eso les decía, que aquí ya no hay ninguna vara que nos obligue a obedecer. Pero va a ser solo el Espíritu Santo que está dentro de nosotros el que nos mueva, el que no nos obligue, sino el que nos haga sentir la necesidad de que debemos obedecer a Dios, obedecer al Señor, obedecer sus leyes. Dentro de nosotros se genera por el Espíritu Santo la necesidad de dejar el pecado para pasar a ser más santos en la medida en la que estemos relacionados con Dios. Mire lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros la voluntad? Es Dios. Nosotros por nuestra propia voluntad ni siquiera hubiéramos aceptado ser hijos de Dios si Él no hubiera puesto en nosotros la fe para creer en Él, para creer en la salvación, para creer en algo que es inaudito para el mundo, algo tan inaudito como ser salvo simplemente por creer que Jesús pagó mis culpas en la cruz y que Él me ha regalado a través de ese acto de redención la salvación eterna y la vida eterna. Por eso es que algo tan simple puede ser tan complejo si no es por el Espíritu Santo que está en nosotros que nos permite aceptar esa realidad, ese hecho. Para otras personas es completamente incomprensible, porque para otras personas es necesario hacer algo para obtener algo, es trabajar en algo para ganarse algo, es ser buena persona para ganarse el cielo. Nosotros sabemos que no podemos hacerlo de ninguna forma, no es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Esto, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es más, es la misericordia de Dios la que pone en nosotros la necesidad de obedecerle a Él. Así que no solamente tiene que ser una imperiosa necesidad nuestra, sino tiene que ser el deseo de agradarle a Dios a través de cumplir sus estatutos, de cumplir sus mandamientos.
de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Muchas veces, y eso lo hemos escuchado varias veces, la gente dice, pastor, yo no le escucho a Dios. Dios no habla conmigo. Y yo tengo que decirle a usted que si usted escucha atentamente su interior, Él sí habla con usted y habla conmigo y nos dice las cosas que tenemos que hacer y nos muestra el camino que tenemos que seguir y nos dice a quién tenemos que hablar, a quién y de quién tenemos que alejarnos. La obediencia a Dios genera confianza. Yo dependo de Dios, yo obedezco a Dios independientemente de si entienda o no entienda el propósito. Por eso es que en el ejemplo, Jesús les decía a través de la parábola que los publicanos y las rameras van mucho más adelante que los sacerdotes y los fariseos. Porque los publicanos y las rameras, a pesar de que en un principio ellos dijeron no hacer la voluntad de Dios, luego se dieron cuenta de que estaban equivocados, de que estaban en pecado y que su propia voluntad decidieron obedecer a Dios. Sin embargo, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, de boca, siempre dijeron seguir y obedecer a Dios cuando por dentro no lo hacían. Dijeron trabajar para Dios y trabajar en sus negocios cuando ellos estaban trabajando para sus propios negocios, no para los de Dios. Existen estorbos para la obediencia y vayámonos a Isaías 1:16. Mire lo que dicen estos versículos. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Claramente el Señor nos dice a través de estos versículos que nos conviene a nosotros como hijos de Dios obedecer al Padre. Así como a los niños pequeñitos cuando empezaban a gatear y trataban de meter su dedo en un toma corriente, nosotros como personas mayores obviamente vamos a impedir que eso suceda. Y seguramente cuando el niño estaba a punto de introducir su dedo en el toma corriente, hacíamos un fuerte ruido o gritábamos o golpeábamos nuestras manos para que él se asuste de tal manera que no vuelva a hacer eso. Porque nosotros como padres entendemos si una persona, no solamente un niño pequeño, sino también un adolescente, está caminando por un camino que no debe caminar, seguramente va a terminar mal. Porque nosotros ya vivimos eso, porque nosotros ya caímos, nos tropezamos y nos hemos levantado. Porque no queremos que nuestros hijos terminen cometiendo los errores que nosotros en algún momento ya los cometimos. Asimismo, nuestro Padre Celestial que está en el cielo nos dice, yo pongo sobre ustedes el bien y el mal. Aquí está mi palabra, aquí están mis mandamientos, aquí están mis requerimientos. Obedezcan. Y el bien y la misericordia va a estar sobre ustedes. ¿Qué nos conviene, mis hermanos? ¿Ser obedientes y recibir las bendiciones de Dios o ser desobedientes y caer bajo la ira? Mire lo que dice Proverbios 3:1. Mire, mi hermano, lo que pasa. Cuando el pecado se apodera de la persona, existe una ruptura espiritual entre Dios y el hombre.
Y mientras más nos alejemos de Dios, más caemos en el pecado de la carne. Y eso genera un dolor tremendo, no solamente para el pecador, sino también para Dios, que quiere lo mejor para nosotros y ve con lágrimas cómo nosotros nos estamos alejando de Él, porque por desobediencia estamos haciendo del pecado algo cotidiano. Mire, algo tan grave o tan simple como el deseo de David sobre Betsabé, al mirar cuando ella se estaba bañando y mirarla con deseo y mirarla a tal punto que ese deseo creció hasta llegar a obtenerla por medios ilícitos. Y a tal punto que no solamente el deseo y la concupiscencia se transformaron en adulterio, sino también se transformó en asesinato, en un homicidio, porque finalmente el esposo de Betsabé fue mandado a matar por David. La lascivia del deseo se transformó en fornicación, en adulterio, en mentira, en hipocresía y finalmente en asesinato. El desobedecer la palabra de Dios puede llevarnos a nosotros de algo muy simple a cometer un pecado gravísimo, aunque para el Señor todos son pecados, pero una medida nuestra de un pecado mucho más grande, como un asesinato. Mire lo que dice Proverbios 3:1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos, no te olvides de lo que yo espero de ti. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mira esta promesa. Nosotros somos obedientes a Dios. Largos días y años de vida y paz serán aumentados para nosotros. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios e inclusive de los hombres. El 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Mire lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Si este es el estándar de Dios, mírate en ese estándar y no mires tu propio estándar, porque para ti todas las cosas están bien y seguramente hallarás justificación para todos tus actos. Y seguramente el pecado del que no puedes salir ya ha sido justificado por ti varias veces, pero para Dios eso no tiene ninguna justificación. Y el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está hablando de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. El Señor vuelve a decirnos lo mismo. No creamos que nosotros tenemos la razón. No creamos en nuestras propias justificaciones. Para Él son trapos de inmundicia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Justamente de lo que hablábamos. Como el padre y la madre castigan al niño para evitarle problemas mayores, para evitarle desgracias mayores, para evitarle dolores mayores a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, a los que piensan en su propia prudencia. No, esto es lo que yo quiero. No, esta es la persona a la que yo quiero. No, yo me voy a casar con él o me voy a casar con ella, cuando ni él ni ella son adecuados para nuestros hijos. Por eso, en todos los ámbitos de nuestra vida, nosotros tenemos que poner a Jehová, nuestro Dios, en primer lugar y pedirle a Él consejo respecto a cualquier tipo de decisión importante que tenemos que tomar.
más aún al tratarse de una persona con la que pretendemos seguir nuestra vida hasta el final de ella. Ese es un tema no menor. Por lo tanto, tenemos que inmiscuir a Dios para que esas decisiones sean las mejores. Porque si el Señor dice que sí, entonces será para siempre y esa unión será bendecida. Así que, así como a los niños pequeños, la vara tiene que llegar donde ellos para que se corrijan y para que sean hombres y mujeres de bien. Asimismo, el Señor ahora nos está invitando a ustedes y a mí para que nosotros seamos obedientes de su palabra, para que nos alejemos del pecado, para que nos alejemos de nuestra propia prudencia, para que no vivamos pensando que en nuestra propia prudencia podemos vivir en paz. Yo les decía hace unos minutos, ¿será que nosotros, mirándonos al espejo, podemos decir, este hombre de Dios, esta mujer de Dios, este hijo de Dios, esta hija de Dios, vive en victoria? ¿Será acaso que usted y yo hemos vencido? Porque quien ha vencido es aquel que obedece a Dios definitivamente sin chistar, sin reflexionar, porque sabemos que Dios es bueno y tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por lo tanto, no podemos ser sensatos en creer en nuestra propia prudencia, en pensar que de alguna manera nos podemos salir con la nuestra. Eso no va a suceder. Lo que vamos a traer a nuestra vida es desgracia y consecuencias, que muchos de nosotros sabemos lo que significa eso. Y los tropiezos que hemos dado en la vida son justamente por desobedecer a nuestro Padre Celestial. Le hemos sacado de la ecuación. Hemos dicho que somos autosuficientes, que somos mayores, tenemos nuestra edad para poder decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente. Así es como muchas personas piensan y dicen, no, es mi cuerpo, y si es mi cuerpo yo puedo dominarlo, yo puedo decidir, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, nada más alejado de la verdad, porque ese cuerpo no es tuyo, no es mío, este cuerpo le pertenece a Dios que fue el que nos creó. Este cuerpo no es nuestro. Si somos cristianos, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor nos pide que lo presentemos santo para Él. Ahora mire las consecuencias de la desobediencia. Levítico 26:14. Levítico 26:14 dice, y ponga atención a esto porque la palabra del Señor no es para asustarnos, sino que nos previene de lo que puede suceder. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. ¿Cuántas veces? 7 veces más. Y sigue diciendo el 20. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro. No habrán ventanas en los cielos para que se derramen las bendiciones, sino que habrá un cielo como de hierro y vuestra tierra como bronce.
Vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¿Qué le parece, mi hermano, cuando nosotros leemos esto? ¿Hasta dónde tiene que llegar la advertencia de Dios para con nosotros? ¿Acaso seremos insensatos y decir, sí, eso no va a pasar conmigo? ¿Seremos tan insensatos como para suponer que estamos fuera de esta advertencia? Mi hermano querido, yo sé que le estoy hablando a alguien esta tarde. El Señor está dando una advertencia respecto a la obediencia. Y usted tiene que ser consciente de que lo que está haciendo no es correcto. Y usted tiene que volver sus ojos y decir, perdóname, Señor. Sé que hay falta en mi corazón, que hay falta en mi mente. Sé que te he fallado. Sé que he actuado de manera irresponsable conmigo mismo. Que he estado usando mis argumentos para justificarme. Sin embargo, a la luz de tu palabra me doy cuenta de que estoy equivocado. De que debo corregir mi forma de actuar. De que no debo menospreciar tu misericordia sobre mí. Este tiempo es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Mire lo que Él decía. Si nuestros pecados son rojos, Él los puede convertir en blanca nieve o en blanca lana. Son como grana. Siempre y cuando nosotros entendamos que lo que estamos haciendo está mal. Y está yendo en contra de todos los mandamientos y en contra de la voluntad de Dios. ¿Hasta cuándo vamos nosotros entonces a seguir pensando que tenemos la razón? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando que somos autónomos en esta vida y que podemos hacer lo que nos venga en gana? ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo que sí, habrá algún momento para arrepentirse, habrá algún momento para escuchar la palabra, habrá algún momento para ponerme a cuentas con Dios? Quizás cuando usted considere que es el mejor momento sea demasiado tarde. Porque no sabemos cuáles son los planes de Dios para nosotros. Por eso, mi hermano, le llamo a la reflexión para que a través de la obediencia podamos establecer una relación de confianza absoluta en el Señor. Volvamos al pacto de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos por la sangre de Cristo. Y de que Él transforme todos nuestros pecados rojos y los transforme en nieve blanca o en lana blanca, para que no se vea la inmundicia de nuestro pecado sobre nosotros. Pero mire, que si nosotros, como siempre digo, somos seguidores de Cristo, deberíamos parecernos más a Él. Mire lo que dice Hebreos 5:8. Porque usted puede decir, sí, ¿y dónde veo un ejemplo de una tal obediencia a Dios? Hebreos 5:8 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de entera salvación para todos los que le obedecen. Repito, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está refiriendo al Señor Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primeramente, el Hijo se encarnó para ser obediente al Padre. A través de esa obediencia nos dio la salvación para que todos le obedezcamos a Él. Si usted quería un ejemplo de obediencia, no hay otro ejemplo más grande que la obediencia del Hijo de Jesús para su Padre Jehová. Allí tenemos claramente
la perfección de la obediencia, porque siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y vino a ser como nosotros, para compartir con nosotros la sangre y la carne, para embarrarse, si cabe el término, del pecado del mundo, aunque él nunca pecó, siempre se mantuvo santo, pero por la obediencia que él le dio a su Padre, desde que él vino al mundo hasta que se fue de este, cumpliendo absolutamente lo que estaba establecido para él, cumpliendo la ley de Moisés, cumpliendo la ley de los hombres, cumpliendo todo lo que estaba escrito. La perfección de la obediencia la podemos ver plasmada en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Primera de Pedro 1:22. Ya vamos terminando. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire qué hermoso versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que seamos obedientes, y siendo obedientes vamos a purificar nuestras almas. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos motiva a ser obedientes, para que tengamos un amor fraternal, no hipócrita, para que nos amemos unos a otros entrañablemente, con un corazón puro, con un corazón noble. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, nos dice la palabra de Dios, y nos dice que seamos obedientes. Ese es el consejo. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para traerlos a ustedes y a mí mismo. Que seamos obedientes en la palabra del Señor, que cumplamos con sus mandamientos, con lo que Él quiere. Pero sobre todo, mi hermano, que usted pueda escuchar esa voz que hay en su interior y en la mía. Que si el Señor está poniendo alguna carga en su corazón respecto a algo, no demore en cumplir. Si el Señor le ha venido repitiendo y le ha estado diciendo: haz esto, y usted se ha estado negando sistemáticamente a ese pedido del Señor, por eso es que usted no tiene gozo, por eso es que usted no tiene victoria, por eso es que yo no estoy en gozo, por eso es que yo no tengo victoria. Porque nos estamos resistiendo como niños desobedientes a lo que nuestro Padre nos dice. Mire todas las bendiciones que trae la obediencia. Así que ese es el consejo. Esa es la palabra que el Señor nos trajo en esta tarde. Así que yo le doy gracias a usted por su tiempo. Quiero decirle que Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es grande y santo. Y Él quiere que nosotros también seamos santos como Él, en la medida de nuestra humanidad. Así que, mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo a las 10:30 en el culto. Les doy gracias a todos ustedes por haberse dado cita y nuevamente me disculpo con ustedes por empezar tarde. Así que el Señor guarde sus vidas, guarde sus familias, que el Señor traiga paz, que el Señor traiga el convencimiento de que es necesario que tengamos obediencia para con Él. Les envío un fuerte abrazo, que el Señor les guarde, que les bendiga y que les dé un resto de noche
espectacular. Que el Señor esté siempre con ustedes. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.